Ya estamos en vivos con Diálogos con Julie Valencia. Muy buenas tardes, queridos amigos. El día de hoy tenemos nuestro programa, como cada viernes a las 5 de la tarde, desde Miraflores TV Digital. Esto es Diálogos con Julie Valencia, con el cariño de siempre, ¿no? Y los aportes que nos van brindando también diferentes personalidades, diferentes artistas, educadores, científicos. Y el día de hoy vamos a tener precisamente nuestro programa referido a la calidad de la educación, a los semilleros en la universidad y las revistas, la calidad de las revistas de difusión. Mucho se habla de que uno escribe, ¿no? El tema es escribir, ya. Antes no se escribía tanto, ahora se escribe mucho más. Sin embargo, la difusión que se le está dando a los escritos, a los descubrimientos, a los avances, en Latinoamérica en general todavía no es tan eficiente. ¿Qué hacer entonces para que se pueda divulgar mejor y obviamente para que todos los investigadores nos acostumbremos a editar, a participar de la edición de una revista, de un artículo? Por eso es que tenemos como invitados a dos personas muy reconocidas en este entorno. Vamos a hablar primero con la doctora Isabel Seijas Ríos, ¿no? Ella es es orientadora, ¿no? de educadores, de maestros. También es docente universitaria en la Universidad San Martín de Porres. Tiene diferentes estudios, segundas especialidades, una serie de elementos que nos ha permitido conocerla y poder llevar realmente a cabo la difusión que hemos realizado por este tema, ¿no? Bienvenida, doctora. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Julie. Encantada de estar contigo nuevamente y gracias por la invitación. Gracias Estaremos también para conversar acerca de los semilleros de investigación. Excelente. Luego también nos acompaña el doctor Luis Ernesto Paz Enrique. Él es licenciado en Ciencias de la Información, tiene una maestría en docencia para la educación media superior y es doctor en Ciencias Sociológicas. Bienvenido, doctor. ¿Cómo está usted? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un gusto haber recibido la invitación y también compartir por primera ocasión con estos diálogos con usted. Entonces, qué bueno estar presente y poder comentar algunas cuestiones que se suscitan en la construcción y la socialización de la ciencia en América Latina y el Caribe. Excelente, ¿no? Gracias a ambos, porque el espacio que tenemos precisamente es un espacio de diálogo, ¿no? De poder conversar con profesionales y que nos digan su experiencia, nos cuenten un poco también sobre lo que significa, primero que nada, la edición, ¿no? La edición de las revistas, de los artículos que se van publicando, pero sobre todo la formación de los semilleros. Le pediría primero, por favor, que nos respondan qué entienden por formación de semilleros de edición en las universidades, ¿no? Doctora Seijas, por favor. Es un gusto estar con el doctor Ernesto. Estamos listos para conversar. Los semilleros de investigación están constituidos por comunidades de estudiantes y docentes con el propósito de realizar actividades investigativas y cumplir con un rol fundamental que es despertar tempranamente las vocaciones y la actitud investigativa, no solamente para realizar proyectos, sino también para hacer innovaciones. Emprendimientos también, por supuesto. Muy bien, claro que sí. El doctor, le gustaría si tuviera otra visión, algo que complementar con la doctora Seijas, por favor. Sí, justamente la importancia de los semilleros en cuanto a la formación en universidades y sobre todo en el ámbito de la edición, decir que son sumamente importantes, en principio porque están formando a editores, a profesionales de la edición, pero también a la par están formando investigadores. O sea, es inconcebible que un editor, y sobre todo del ámbito científico, no conozca los procesos
de investigación. Y justo creo que es muy oportuno, puesto que he sido docente de asignaturas justamente orientada a la formación de editores, como es el caso de procesos editoriales, que pude impartir en la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, esto es en Cuba. Y bueno, actualmente estoy coordinando un espacio denominado Seminario de Edición Científica. Este seminario tiene como objetivo, o sea, nace de un interés universitario, pero tiene como objetivo formar editores en América Latina y el Caribe ante la poca presencia de este tipo de espacios en la región y sobre todo para poder visibilizar la investigación que se realiza y mejorar la calidad de las revistas científicas, que bueno, eso es un término que tiene demasiadas visiones, que lo atraviesa, pero que en principio el Seminario de Edición Científica se propone profesionalizar esta actividad ante la ausencia de espacios de formación de editores, pero también visibilizar la investigación en la región. Lo que he mencionado ambos es muy importante, ¿no? Primero es la formación académica, ¿no? Los conceptos claros, el procedimiento, la metodología de investigación, es uno de los aspectos más importantes y que muchas veces se tiene como que debilidad en esos temas y se demuestra al momento de poner evidencia una investigación, ¿no? Que entonces, dentro de la formación académica, le preguntaría, por favor, a ambos invitados, ¿qué nos sugieren o primero, qué debilidades ven y qué sugerencias darían para la formación en metodología o en lo que ustedes consideren necesario para que se pueda llevar a cabo una buena investigación y una buena publicación de artículos de investigación también, ¿no? ¿Quién se anima? A ver. Sí, yo sí, me conozco como maestra, que he trabajado muchos años, y las teorías también que orientan al conocimiento de las inteligencias múltiples. No todos tienen habilidades, vocación para ser investigador. Esa es una primera dificultad, que como ciudadano deben formarse de manera autónoma, en libertad, en la búsqueda de la verdad, para servir a su sociedad primero, a su familia, ¿no? Entonces, teniendo en cuenta estas dificultades, pues los semilleros de investigación son una alternativa, ya que antes solo se formaba a los investigadores en los posgrados, maestrías y doctorados. Pues ahora en los semilleros lo estamos haciendo de manera temprana en los primeros ciclos, es decir, primero, segundo y tercero. Quizá cuando ya tengan logrado esa formación, pueda su mismo proyecto servirle para su próxima investigación, Claro. para el grado, diríamos, o para el título, pero ya han avanzado un buen tiempo, ¿no? En cambio, en el doctorado se presenta ya casi de manera tardía, diríamos, y tienen muchas dificultades porque trabajan, tienen familia, aspectos económicos que a veces no le permite terminar en el tiempo previsto. Claro. Muy cierto lo que menciona. A veces uno tardíamente, porque por más que sean universidades de alto nivel, yo he visto esa deficiencia en el país en general. En nuestro país lo he visto, ¿no? Universidades que están bien rankeadas, bien todo, pero a la hora de ver, se ve como que esperan llegar al último nivel para recién, o a veces ni siquiera ahí, porque ellos dicen, no, ya llegó a doctorado porque usted sabe investigar, y lo asumen, y entonces no se fortalece, más bien no se trabaja esta debilidad que se tiene, ¿no? Y al final es un círculo vicioso, que es primero que haga mi doctorado o primero que aprenda a investigar. Hay una dualidad ahí, ¿no? ¿Qué nos puede decir, doctor, por favor? Sí, con respecto a esto, creo que lo más importante, y sobre todo en el ámbito de la formación del editor, que existe una ausencia de una especialización propia, sobre todo en la edición científica. Entonces, las personas que se inician o que desempeñan la labor de edición científica generalmente han sido llevados producto de su práctica profesional a la edición. Y entonces, un poco que apoyando lo que menciona la doctora, que son las relaciones en cuanto a la formación docente, también a nivel de las cuestiones
propias de la función del editor, hay dos procesos fundamentales. Uno es el proceso técnico editorial, que es el que van a desempeñar los maquetadores, los traductores, también las personas que están laborando con la maquetación, también con el soporte técnico de las revistas, y también va a haber una parte del proceso editorial que es el proceso editorial intelectual. En la parte del proceso editorial intelectual van a intervenir ya ahora sí los revisores árbitros y las personas que van a estar laborando dentro de las revistas como editores de sección, también como editor en jefe y que llevan un nivel de profesionalización mayor. Entonces, no hay una especialidad propia que se pueda decir, me he formado como editor científico y entonces las carreras o las especialidades que se pueden presentar para formar editores pueden ser tan variadas como la propia actividad editorial. O sea, hay editores en revistas médicas que son doctores, o sea, que son especialistas en medicina. Hay editores en ámbitos de la biología que son justamente biólogos, porque en ese apartado del ámbito de la cuestión del proceso intelectual de la edición se requieren expertos especialistas justamente de estas temáticas. Y entonces, complementariamente y a partir de su práctica profesional, se van formando como editores. Y quiero destacar una iniciativa que está llevando a cabo o que propone FOLEC, que es el Foro Latinoamericano de Evaluación Científica, que es de Claxo y que está abogando justamente por una especialización propia para que se haga de esta especialidad una carrera académica, que es el caso de actividad editorial académica. Por favor, ¿puedes repetir la última parte? ¿Dónde es el fondo? Un poquito más despacio para poder tomar nota, porque eso también interesa a investigadores, es que quieren asociarse, si está abierto o es un tema cerrado y que realmente necesita una serie de elementos, ¿no? Por favor. Sí, en el caso de FOLEC es una iniciativa que se denomina Foro Latinoamericano de Evaluación Científica. Está siendo llevado a cabo por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, conocido como CLACSO, y actualmente esta iniciativa tiene relaciones con varios países de América Latina, pero principalmente con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, que es el CONICET, que radica en Argentina, y también con el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, que es el CONACYT de México, y que me es familiar propiamente por el lugar donde actualmente me desempeño. Entonces, este grupo de trabajo, esta iniciativa FOLEC, está abogando justo por el reconocimiento de una especialización en la edición científica y que justamente es actividad editorial académica. Y se va a enfocar en la formación de personas que se dediquen exclusivamente al ámbito de la edición. Así que sería una excelente iniciativa y sobre todo vendría a suplir la carencia de este tipo de especialidades en el pregrado. Sí, o sea, ya se está viendo la necesidad de remarcar entonces las habilidades, como se mencionaba, ¿no? No todos tenemos la opción para saberlo todo, además, ¿no? Entonces, es mejor trabajar en equipo y presentar un producto de calidad, ¿no? Por ejemplo, a mí me gusta trabajar con el SPSS, con el EPSI. Hay amigas que trabajan con otras herramientas, pero al final también hay que complementar y no solamente hablar de el estudio per se, sino los resultados, las conclusiones. Ese es el aporte más valioso, ¿no? Exactamente, y justamente en el ámbito de la edición existen determinadas herramientas que son conocidas como sistemas automatizados de gestión editorial. Existen varios, pero el más utilizado, el más extendido, es el Open Journal System. El Open Journal System es uno de los tantas herramientas que contiene el Public Knowledge Project, que además contiene otras, como es el caso del Open Conference Systems, que va a estar orientado para los eventos. Tiene otras que es el Open Monography Press para las monografías y libros digitales. Y bueno, en el caso del Open Journal System, su uso se ha generalizado, de hecho, en América Latina y el Caribe. Es la región donde más se emplean este tipo de sistemas y de hecho Brasil, por ejemplo, lo ha asumido como plataforma
única de gestión de sus revistas. Esto favorece, en principio, que el software está diseñado para el acceso abierto, entiéndase esto de que las personas pueden adquirir, acceder, compartir la información prácticamente de forma gratuita, a excepción de las revistas que cobran APCs, que ya lo mencionaré más adelante. Y el uso de estos sistemas automatizados, en principio, van a aumentar la velocidad de comunicación entre autores y profesionales, y también van a favorecer la indización, que es un proceso técnico de las publicaciones para que sean ubicadas en bases de datos, repositorios, índices, etcétera. Doctora Ceja, no sé qué puede aportar usted aquí en este punto que es básico y clave, me parece. Bien, Por favor. yo como educadora, docente de carrera, abogo por la formación en los semilleros. Primero se siembra, después se madura, se florece y después se cosecha y por último se publica. En ese sentido, nuestro amigo el doctor Ernesto es un gran complemento. No solamente necesitamos saber las etapas o los procesos de investigación, sino también seleccionar la revista, dónde publicar los resultados, qué condiciones necesitamos para poder publicar, qué habilidades, no solamente de pensamiento crítico, de procesos técnicos, etcétera, sino también habilidades de redacción científica. Y por otro lado, seleccionar el tipo de revista de acuerdo a nuestro artículo, porque no es igual una revista científica pura, por ejemplo, para ciencias médicas, que para las ciencias sociales. No es igual para un artículo de revisión, por ejemplo, el Latindex acepta los artículos de revisión que lo hace un principiante, diríamos, que sale de los semilleros de investigación primero, pero posteriormente aspiran a uno de mayor profundidad que le lleve, diríamos, a tener mayor impacto en su publicación, en su difusión, porque lo que necesitamos es que los resultados sean conocidos por la mayoría de investigadores, pero también por la población que lo utiliza. Eso me parece muy importante. Y acá nuestro amigo es experto en eso, va a ayudarnos muchísimo. Excelente. Precisamente la idea es generar sinergia, ¿no? Para poder mejorar. También la vez pasada estuvimos haciendo un estudio y se hablaba de la gran diferencia que se tiene todavía entre Europa, países de primer mundo y América Latina en general respecto a la calidad de la publicación. Se ha mejorado muchísimo, es cierto, pero aún nos falta un mayor nivel de divulgación, ¿no? El doctor Paz precisamente mencionó ese tema tan vital, creo yo, ¿no? Una cosa es que yo escriba, tenga voluntad, me preocupe, ya, lanzo mi artículo. Otra cosa es que se difundan los resultados, como bien dice la doctora Ceja. Este estudio necesita entonces el que otras personas conozcan lo que yo, por ejemplo, he desarrollado sobre competencias y puedan mejorarlo más adelante. Y yo a la vez aprender de otros estudios. Esa sinergia es la que va a hacer que nosotros nos formemos en los temas en los que vamos profundizando. Doctor Paz, una consulta entonces, según esto, ¿no? Ha hablado usted sobre lo que es el tema editorial, incluso de repente ya la formación de los editores, porque, o los revisores, que también son más minuciosos, tienen otros aspectos, tienen unas guías, entiendo, para poder hacer un check de lo que reciben, ¿no? ¿Puede comentarnos, por favor, sobre ese tema? Sí, realmente la labor de los revisores es nuclear en una revista científica. O sea, una revista científica se constituye como publicación científica justamente porque tiene un proceso de revisión de pares, que existen varios tipos. Actualmente está muy de moda la revisión por pares abierta, de la cual tiene muchos detractores en el caso particular, o en mi caso particular y mi criterio. Estoy en acuerdo con la revisión por pares abiertas, pero la diferencia entre una revista científica a una revista informativa o cultural
es justamente que tiene la revisión por pares. De hecho, el surgimiento de las primeras revistas científicas se va a diferenciar a que esos trabajos que elaboraban los científicos se iban a compartir con otros expertos en la temática para recibir comentarios de retroalimentación y que permitieran algún criterio de calidad, de mejora de esos trabajos. Entonces, la revisión del material científico va a ser determinante, sobre todo porque va a ser la certificación de la calidad del proceso investigativo, porque al menos dos personas o dos expertos en una temática están validando de que ese conocimiento es conocimiento científico, que se han respetado las fases de la investigación y sobre todo que hay una coherencia metodológica en la recolección de datos y presentación de resultados. ¿Por qué tienen que ser expertos? Porque son los que van a conocer si efectivamente hay algún tipo de aporte o innovación y no es más que mera revisión bibliográfica. Toda la investigación científica y sobre todo lo que principalmente estamos abordando es los artículos científicos o las comunicaciones que se publican en revistas científicas deben tener al menos algún tipo de aporte, porque de lo contrario no sería una investigación propiamente dicha y que se merezca ser socializada en una revista. Además, una de las ventajas que tienen justamente las revistas es que tiene procesos generalmente cortos y como los procesos editoriales son rápidos, son veloces y se publica con rapidez el artículo, salvo, menciono generalmente porque hay otras publicaciones que conocemos que se demoran mucho tiempo. Como estos artículos o como estos hallazgos se socializan casi que de forma inmediata, entonces rápidamente se va a poner en disposición del conocimiento general de la comunidad científica todos los últimos hallazgos en materia de un tema o de un campo científico en particular. Y por lo tanto, los revisores son los que van a validar la aceptación, rechazo o modificación de esas propuestas que llevan a cabo o que proponen los autores a las revistas científicas. Doctora, si quisiera aportar o a ver. Estoy de acuerdo con lo que expresa el doctor Ernesto. Sin embargo, hay que tener en cuenta, o nos recomiendan los expertos, que debemos, una vez hecho el artículo o la tesis, etcétera, debemos buscar justamente las revistas y conocer el protocolo que tiene cada uno. La recomendación también es de que se use las revistas trimestrales, porque si son simplemente anuales o 2 veces por año, entonces se queda rápidamente obsoleto y no llega, diríamos, oportunamente a publicarse el artículo. Entonces, cada revista tiene sus protocolos, nuestra investigación tiene que cumplir esos protocolos para que pueda ser aceptada, rechazada o también recomendación para modificar algo, ¿no? En ese sentido, la inteligencia artificial nos ayuda a buscar en un 5 cuáles son esas revistas, qué vacíos hay en la investigación, etcétera, etcétera. Justamente esa es la pregunta que venía. Sí, cómo no, doctor. Sí, me gustaría hacer un breve comentario y justamente va a colación con lo que menciona la doctora. Y también ahora existe la posibilidad, digamos, en los últimos 2 años aproximadamente se masificó en muchas publicaciones una frecuencia de publicación que se denomina publicación continua. La publicación continua significa que ya la revista no va a tener números por año, o sea, por frecuencias, sino que en la medida que va recibiendo los artículos, que hace el proceso de revisión y si ya este queda finalmente aceptado, se va a publicar inmediatamente. O sea, no va a tener necesidad de que sea necesario de que salga el nuevo número para que el artículo salga. O sea, no tendrá que esperar en colchón editorial, sino que con el método de publicación continua, que reitero, en los últimos años ha ganado muchísima popularidad por parte de las revistas. Ya una vez que se procese el artículo, se va a publicar
inmediatamente en la revista, y esto también agiliza un poco el proceso editorial porque muchos investigadores, autores, estudiantes dependen justamente de la publicación para Así es, acreditar procesos académicos, tesis de doctorado, así es. maestría, Todo inclusive eso, trabajos de titulación. Sí. todo eso impacta precisamente, como usted bien dice, en los tiempos, ¿no? Lamentablemente hay revistas que a veces se toman un año y rechazan el artículo. Eso es terrible y sucede. Sucede, he visto compañeros que después de esperar más de un año incluso llega la noticia de que encima les han observado. Y dices, ¿por qué tanto, no? Porque ya un año ha pasado y mi investigación tengo que refrescarlo otra vez y además ver, observar, o chequear las observaciones que me han desarrollado, y todo eso implica un esfuerzo prácticamente como rehacer un artículo. Entonces, y incluso hay la tentación de otras personas que quieren publicar en dos a la vez, y eso está además prohibido, ¿no? Pero es por la preocupación de que cómo termino mi grado y no he publicado y cómo lo acredito. Esa preocupación y esa llamada también a los editores es muy importante, ¿no? Que contemplen ese tiempo. Y por otro lado, también tenemos las llamadas revistas depredadoras, ¿no? Que también está afectando la calidad de producción, porque hemos visto hace poco nosotros en Perú, hace muy pocas semanas, una revista en la cual mencionaban que que algunos investigadores publicaban con investigadores de la India, de otros lados, y eran temas totalmente ajenos a su investigación o a su temática de estudio. Y esto hacía también que se desconfíe incluso de estas publicaciones, ¿no? ¿Qué opinan? Sí, adelante, por favor. En los semilleros se utiliza como estrategia, diríamos, el trabajo en equipo, con un grupo muy dinámico, con un tutor que les orienta permanentemente hasta llegar a la etapa final, incluyendo los estilos de redacción. Entonces, cuando hablamos de estos retrasos, justamente es porque no hemos elaborado bien en nuestro artículo. Por tanto, es útil no solamente llevar lo que es el proceso de investigación, sino las tecnologías de la información que agilizan nuestros procesos investigativos. Además de eso, nos permiten comunicación y poder trabajar de manera interdisciplinaria por un lado, pero también interconectado con otro investigador de otro país. Justamente hace poco se hacía la observación en nuestra sociedad peruana, se hacía la observación de una investigadora que formaba parte de un equipo. Disculpe. Y ella dijo que era bióloga y que solamente había participado en el método de investigación, todo lo que era la metodología, las técnicas de investigación. En cambio, los otros investigadores no tenían, diríamos, referencia, conexión con la biología, sino un tema, vamos a suponer, de sociología. Y la gente se preguntaba, ¿qué tenía que ver una bióloga con un trabajo con sociólogos? Sin embargo, haciendo un workshop con otros investigadores, pude convencerme de que trabajando en equipo, uno es más experto, por ejemplo, en metodología, y el otro es más experto en dominios conceptuales, filosóficos, enfoques teóricos, por ejemplo, ¿no? Pero cuando se ignora esas cosas, dice, eso es plagio, eso es mala práctica. Eso es lo que pienso. Que trabajando, se puede ahora, justamente los medios de comunicación y la tecnología más avanzada nos permite comunicarnos con otros investigadores. Por ejemplo, ahora me permite la tecnología aprender con el doctor Paz Enrique. Ya él no lo conozco personalmente, no es de mi especialidad, él es más, por lo que veo, conoce mucho de informática,
dominio de tecnologías para la revisión de artículos y diríamos publicación de artículos científicos. Sin embargo, estamos participando, ¿no? Sí, y Muy si bien. Sí, me claro que sí. permite, Adelante, por favor. justamente esa es las potencialidades que actualmente nos ofrecen este tipo de herramientas y sobre todo para poder colaborar científicamente. En lo personal y alegando justamente el ejemplo que ponía sobre la colaboración entre biólogo y sociólogo, prácticamente el sociólogo puede estar en cualquier proceso investigativo, obviamente no en la parte técnica, pero sí sobre todo en la parte de análisis de datos, en la recogida de datos, en valoraciones bien concretas. Y bueno, lo digo desde mi doble función como especialista en ciencia de la información y también como doctor en sociología. Entonces, justamente las potencialidades que ofrecen este tipo de herramientas es la colaboración y sobre todo el crecimiento de las disciplinas, porque en la medida en que se logran crear, justo como menciona la doctora, justo cuando se logran crear grupos multidisciplinarios o interdisciplinarios, entonces los resultados van a tener mayor alcance, mayor acabado y además o potencialmente se esperaría de que tengan mayor impacto. Y bueno, sobre las cuestiones que menciona, sí hay muchas problemáticas en torno a vamos a decir, el desempeño o la eficiencia de las revistas científicas, sobre todo con las revistas que inician o con las revistas que están en procesos de evaluación. Esto, yo he sido víctima, por ejemplo, también de revistas que han demorado más de un año en revisar mi material y luego rechazarlo. Entonces, es una práctica, sobre todo en revistas que están iniciando, y cuando suceden este tipo de cosas, o sea, lo que se recomienda es la revisión de las políticas, la incorporación de una nueva cartera de árbitros a las publicaciones, porque generalmente el retraso es porque las revistas no cuentan con un amplio banco de revisores y por lo tanto, en lo que localizan al experto en determinadas temáticas, evidentemente el estudio se va poniendo obsoleto, los datos se desactualizan, etcétera. Y en el caso de las revistas predadoras también ha ido en aumento. De hecho, seguramente ustedes y las personas que nos están observando y que son investigadores han recibido correos electrónicos. Por favor, le invito a que haga una contribución. Esta contribución tiene este costo, pero se va a publicar de forma inmediata. Cuando se reciben ese tipo de mensajes, es la primera alerta, porque el hecho de que te comenten de que se va a publicar de forma inmediata significa que ya hay un proceso de violación de revisión de pares. Y si se viola este proceso, evidentemente, aquí hay un mal manejo o un mal procedimiento por parte de la revista. Eso en principio. Y en segundo lugar, en ocasiones, este tipo de revistas, este tipo de publicaciones van a mencionar de que están en determinadas bases de datos, generalmente las más importantes, pues de la ciencia Scopus. Y cuando se realiza una búsqueda, y esto es la importancia también de alfabetizar en términos de edición científica a la comunidad investigadora, cuando se revisa la revista a través del ICCN y su registro en diversas bases de datos, se observa de que no existe la publicación. Entonces, está sucediendo de que los investigadores publican en este tipo de revistas, pagan por ello y terminan perdiendo su investigación porque en definitiva no son publicaciones acreditadas o no son revistas científicas legítimas. Ese concepto es clave y como usted bien menciona, cuando uno está en el tema académico, le llegan diferentes correos ofreciendo el servicio de publicación, ¿no? Y tienen que estar atentos, alertas, porque muchas veces perdemos, incluso no podemos perder tranquilamente nuestra investigación, entonces hay que tener bastante cuidado a qué revista. Hay que investigar. Hay una parte que usted mencionó con el código, ¿no? Con el ISNN para poder validar qué tipo de revista es, ¿no es cierto? ¿Podría comentarnos un poquito más, por favor? Sí, el ICCN, y si mi inglés no me falla, es el International Serial Standard Number.
Entonces, es el número que va a ser único a esa publicación. Es un registro internacional que va a tener la revista, es un código numérico, generalmente de 8 números. El último número puede aparecer con una X, pero es válido también. Entonces, ese va a ser un código, un número único que van a tener las revistas y que, que va a diferenciar a una de la otra. Asociado al código tiene el nombre, o sea, ese código, ese ICCN, se asocia con el nombre, el título de la revista y también con la institución editora que registró ese número, porque también puede suceder de que una revista que se estaba editando en una institución, posteriormente pasa a otra y muchas veces ese dato ni siquiera se actualiza. En consecuencia, el hecho de el primer indicio para conocer si una revista efectivamente es una publicación seriada es identificar el código de ISSN. Ese código en determinadas bases de datos, buscadores, catálogos y directorios, únicamente poniendo el código, ubicando el código, se va a recuperar toda la indización que tienen las publicaciones, o sea, esa revista en particular. Tal es el caso y lo recomiendo, es el directorio de MIAR. En MIAR se puede buscar una publicación tanto por el título de la revista como por el ISSN. Yo recomiendo siempre que pongan el ISSN porque es único y entonces te va a recuperar de forma inmediata los datos de la revista. Y ahí va a aparecer tanto a qué se dedica la publicación, o sea, cuáles son las temáticas, cuáles son las bases de datos y si efectivamente es una publicación real o no lo es. Excelente, ese es un punto clave que hay que tomar nota para poder tenerlo también con nuestros alumnos. Doctora Seijas, quería preguntarle, usted ha mencionado un aspecto importante que es el colaborativo, ¿no? Un trabajo de equipo para poder desarrollar una investigación. ¿Qué otros aspectos contribuyen al desarrollo académico de los estudiantes cuando se trata de investigación en la universidad? El trabajo colaborativo es importante, ya que permite que cada uno participe con sus potencialidades, cada uno tenga una responsabilidad y valores éticos para poder, diríamos, rescatar la verdad, buscar la verdad. Porque si nosotros partimos de conocimientos que no se acercan a la verdad, entonces estamos engañando a la comunidad, estamos engañando a la sociedad. Y los científicos que no tienen en algunas oportunidades, los aprendices, diríamos, no tienen mayor cuidado, lo toman como si fuera verdadero y se multiplican las mentiras. Y con mentiras no se puede solucionar los problemas. Con toda sinceridad, la búsqueda de la verdad, el trabajo ético en el equipo es importante, importantísimo. Y justamente esos valores éticos no se cultivan de la noche a la mañana. Requiere formación, repetición, a veces llamadas de atención. Yo recuerdo un estudiante, había comprado su proyecto y me trajo. Pero fue tan sincero cuando le dije, ¿quién te ha vendido esto? Porque ¿cómo has hecho el proyecto de la noche a la mañana? Me dijo, profesora, me vendieron aquí. Discúlpame, voy a volver a hacer mi investigación. Entonces, en una segunda vez, ya tuvo cuidado, ya se arrepintió, diríamos, de haber mentido, de haber comprado el trabajo sin haber realizado él mismo. Eso es importante, lograr no solamente el pensamiento crítico a través de muchos procesos, sino también el trabajo en equipo, el dinamismo, la responsabilidad que tiene con el trabajo acabado, con el producto sobre todo. Muchas veces hemos trabajado de manera teórica, memorística, sin responsabilidad de un producto, pues ahora se exige un producto. Si tiene debilidades, habrá que mejorarlo. Con el tutor
o con otro investigador en mayor experiencia. Justamente en los semilleros se tiene, diríamos, un profesor tutor a tiempo completo o a medio tiempo para poder orientar y es responsable de entregar los productos y de exponer a la comunidad, por lo menos de su entorno, a través de seminarios, a través de foros, presentación de sus productos en su revista propia de la universidad. Por ejemplo, recuerdo también en una oportunidad una universidad presentaba sus productos y el que animaba esa presentación dijo, señorita, su currículum. Y la chica dijo, no tengo currículum, no tengo currículum, soy estudiante del tercer ciclo. Y presentó un proyecto de galletas nutritivas con un ingrediente que son las algas marinas. Entonces, cuando terminó ella de presentar el proyecto, todo el mundo le preguntó, por favor, dame la copia de tu proyecto, por favor, comunícame también conmigo. No, mi asesor me dijo que no puedo todavía regalar el producto, tengo que patentarlo. Tengo que patentarlo, porque un producto que realmente está aportando a la alimentación nutritiva de esa comunidad, pues es algo importante y debe ser patentado. Y esa patente, pues, vale en soles, ¿no? Contribución, no solamente el aporte, sino en dinero que aporta la sociedad. Me parece que en esos semilleros nacen también vocaciones y hay que seguir cultivándolas. Y dentro de eso, entonces, que es tan interesante el seguir cultivándola, precisamente viene a la pregunta, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones y los desafíos en la publicación de investigación y cómo se puede superar, ¿no? Porque usted ha mencionado varios puntos clave, ¿no? El hecho de que haya personas que quieran copiar, ¿no? Y eso hay bastante, hay que tener mucho cuidado cuando uno va a publicar. El hecho también, no solamente tesis, sino también otros trabajos, otras innovaciones que se van realizando. ¿Cuáles son los retos, entonces, les preguntaría a ambos, para poder avanzar, ¿no? Para poder avanzar en lo que es la publicación de investigaciones. Yo creo que la perseverancia es importante. Una dificultad no puede desanimarnos. Siempre hay que volver a intentar nuevamente, de manera permanente. A veces los docentes pensamos que ya saben todo esto, hay que volver a repetirlo. Y hay que dar un acompañamiento, no solamente con la metodología, sino un acompañamiento de tutor, donde el alumno pueda expresar de manera espontánea sus dificultades, pero también con libertad, manejando su propia autonomía como ser humano, a quien le respetamos. Entonces es importante tener en cuenta eso, que el profesor se ha convertido ya no en un dador de información, sino más bien en un orientador, en un tutor, en un guía. Por eso es que inclusive ahora se piensa que con tanta información ya no es necesario, porque los alumnos lo encuentran todo en las páginas que pueden ser recomendadas. Lo importante es su experiencia, lo importante es la comprensión de su estilo de pensamiento y de su autonomía que pueda tener y su libertad de poder decir, no estoy contento en este grupo porque no era de mi interés este tema, pues quiero pasar al otro grupo. Y de esa manera podrían trabajar de manera interdisciplinaria. Muy bien. Mediante otro enfoque, diríamos ya, como lo dice Morín, por ejemplo. Los problemas más grandes tienen que ser enfocados con ese nuevo enfoque, diríamos, de la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad.
Excelente. Muy bien, doctora. Gracias por ese aporte tan puntual. Ahora le pregunto al doctor, por favor, si nos puede complementar la idea desde su punto de vista ya, porque acá tenemos dos enfoques, ¿no? Uno la investigadora, tal cual, otra es la persona que también conoce el tema de informática, ¿no? Sistemas de información, pero además el tema de editorial. Me parece súper importante el mix que estamos haciendo. Sí, bueno, muchísimas gracias por cederme el espacio y bueno, una aclaración. No soy experto en informática. La licenciatura en Ciencias de la Información, que es la que tengo como formación en el pregrado, sería como un homólogo, por decirlo de alguna forma, en bibliotecología o estudios de la información y que justamente va a tener una relación con los procesos de edición, con el análisis de la literatura científica, con la construcción del conocimiento científico, que sería una parte de esa licenciatura en Ciencias de la Información, que es en la que me he especializado. Y bueno, quiero retomar justamente las palabras de la doctora Isabel Seijas para mencionar que, justo como ella comentaba, la cuestión de la ética científica, y esto en el caso de las revistas, les voy a recomendar a todos que localicen revistas que estén asociadas o que cumplan el Comité de Ética de las Publicaciones, más conocido como COPE. Este comité de ética va a plantear una serie de elementos, pasos, criterios, consideraciones para enfrentar actitudes poco éticas que se puedan identificar durante un proceso de publicación o durante el proceso editorial dentro de las revistas. Yo siempre le aconsejo a los editores y de hecho la revista que edito justamente se asocia a COPE porque va a dar una serie de pasos, va a dar una serie de diagramas de cómo actuar ante detectar un plagio y sobre todo todos los tipos de plagio que existe, autor de regalo, autor suprimido, plagio por traducción, plagio por mala citación o citación incorrecta. Y lo mismo con el conflicto de interés, con otras cuestiones. Y también es muy importante para evitar este tipo de cuestiones que puedan suscitarse en el proceso editorial, a que las revistas se adscriban a una taxonomía que es denominada como CREDIT. La taxonomía CREDIT le va a dar un rol a cada uno de los autores según su participación dentro de la investigación. Por ejemplo, recolección y análisis de datos, elaboración del borrador, curación de los resultados, persona que se encarga de realizar las correcciones. O sea, hay una serie de roles dentro de esa taxonomía que va a identificar a la persona que es autora de la que no lo es. O sea, si usted cumple con al menos uno de esos roles, usted puede ser considerado autor de una investigación. Y ya en relación a potenciar la investigación científica por parte de los estudiantes y sobre todo yo siempre hago la salvedad en América Latina y el Caribe porque es una de las regiones que a nivel de publicaciones y sobre todo de visibilidad de la investigación es la que, digamos, menor acceso o menor visibilidad de la investigación cuenta. Entonces, para potenciar la investigación, primero se necesita que en principio la investigación en América Latina, por lo general, el investigador comparte la docencia con el proceso de investigación. Y entonces eso genera una doble función del investigador en la región y que tiene que cumplir con ambas. Eso, o sea, la división de ambas actividades es necesaria y sobre todo que se reconozca la labor del investigador puro, o sea, aquella persona que se dedica a la actividad científica y cuya función es justamente realizar las investigaciones, pero socializarlas. Y también es muy importante potenciar las revistas científicas universitarias, porque estas van a ser las que mayor cantidad de expertos profesionales, hay una cantera muy importante dentro de las universidades de la cual las revistas científicas pueden nutrirse y esto también favorecería
la socialización de los resultados de investigación. No, y aquí hago un paréntesis ya para concluir. El hecho de que una revista científica esté ubicada en una universidad no significa que los investigadores vayan a publicar en esa revista, o sea, los investigadores de esa universidad, porque aquí se estaría incumpliendo con uno de los principales indicadores de calidad de las revistas, que es la endogamia, el índice de endogamia editorial, y las publicaciones tienen que tener un porcentaje de internacionalidad de esos autores para cumplir con determinados requisitos y que no sea una revista demasiado local. Entonces, creo que estos serían mis comentarios al respecto. Muy interesante lo que ha comentado, sobre todo también el hecho de no abusar, ¿no? De que la misma gente que pertenece a la universidad publique, sino también que abra sus puertas a otras publicaciones. Unas preguntas ya para ir cerrando a los dos doctores. Les preguntaría, ¿cómo se puede fomentar el interés de los estudiantes por la investigación, ¿no? Desde edades tempranas. ¿Qué recomendaciones darían para que ellos inicien su trayectoria en la investigación y publicación científica? Doctor, por favor. Yo leí algunas revistas de Rusia y veía cómo los niños jugando hacían sus experimentos. Entonces, yo lo tomé eso y hicimos los experimentos también acá en Perú y dio buenos resultados. Acá, por ejemplo, también tenemos así en edad temprana, el doctor Montoya tiene un colegio así de niños talentosos, justamente donde se cultiva los experimentos como una manera de aprender y despertar de manera temprana ese interés por la ciencia. Entonces, también en los colegios celebran cumpleaños científicos, por ejemplo. Sumamente interesante fue ver cómo en vez de llevar a la torta y el baile primero, los presentaban todo alrededor del salón, varios experimentos. Y la curiosidad despertó en los niños, ahí donde les gustaba más, ahí se sentaba a observar y a pedir que le enseñen. Entonces, desde la edad temprana, es decir, en educación inicial, también en los colegios talentosos donde se convierten en semilleros de manera permanente, son importantes. Pero dice que el niño en edad temprana es muy curioso y preguntón, pregunta de todo. Sí, Sin embargo, cuando pasa al otro nivel, se olvidan de las preguntas y nosotros damos todas las respuestas. Los profesores de primaria ya damos todas las respuestas y ya no hay nada que averiguar. Entonces vale la pena continuar, diríamos, ese descubrimiento, esa curiosidad durante todo el proceso de nuestra vida. Inclusive nosotros seguimos aprendiendo. Muy bien, excelente el comentario y es cierto, ¿no? Hay que tratar, incluso recomiendan mucho ahorita los trabajos en proyectos, ¿no? En proyectos porque hay colaboración, hay trabajo, interacción, pero sobre todo porque hay un esfuerzo por encontrar en el grupo una forma de organizarse y presentar también alternativas y soluciones a los problemas. Al doctor Luis Ernesto Paz, por favor, le escuchamos, para finalizar también. Sí, de acuerdo con lo que plantea la doctora. De hecho, durante toda nuestra vida estamos realizando investigaciones. De niño, cuando perdíamos un juguete, realizábamos un proceso de pesquisa muy intuitivo para localizar o para poder identificar dónde estaba el juguete. Pero eso conllevaba a que se hicieran preguntas, justamente como comenta la doctora, para que se formularan diversas hipótesis, puede estar en la sala, puede estar en el cuarto, y por último llegar al resultado, encontrar el juguete, en este caso, y validar una de las hipótesis o refutarlas todas. Pero en la medida que el estudiante se desempeña por los diversos niveles educativos, se va acercando más a lo que es método científico, y cuando digo el método científico, el método convencional de la ciencia, o sea, de la investigación científica,
y sobre todo en el bachillerato y en la universidad es cuando se hace con mayor, vamos a decir, seriedad el proceso en términos de cumplir con la formalidad que requiere la investigación. Y esto se visualiza también en el caso de la realización de proyectos, de el aprendizaje basado en problemas y todas estas perspectivas desde el punto de vista psicopedagógico que fomentan, en definitiva, la investigación. En el caso de la universidad, y es donde ya comienza, digamos, con mayor fuerza y necesidad para aquellas personas que en principio sí desean ser investigadores, pero en segundo lugar, que necesitan acreditar algún tipo de formación académica, entonces sí van a requerir de emplear adecuadamente la cuestión de la metodología de la investigación o la lógica del método, por decirlo de otra forma. Entonces es importante fomentar la importancia de la investigación, sobre todo la resolución de los problemas. Una investigación no es más que la resolución de algún tipo de problema teórico, metodológico o práctico, y que a partir de ese problema se lleva a cabo una pesquisa que va a conllevar a responder ese problema o dar algún tipo de solución a la problemática. Entonces, es muy importante, sobre todo, fomentar de que investigación que no se publica no existe. También es muy importante fomentar, hay una perspectiva que no estoy del todo de acuerdo, que es el publish or perish, que significa publica o perece. Y no es más que en los últimos años hay una corriente de que el investigador, el autor, se mide por la cantidad de publicaciones, también por la cantidad de citas que recibe. Y aunque no es importante o aunque no considero determinante fomentar la cantidad de publicaciones por ganar en un número, sí es importante fomentar la necesidad de investigar y de publicar para resolver un problema concreto a nivel social o en donde se manifieste. Entonces, creo que esa es la perspectiva, fomentar la importancia de la investigación y sobre todo investigar junto con el estudiante para que éste pueda adquirir las habilidades. Excelente, muy bien, estoy muy complacida de haberlos entrevistado el día de hoy, a la doctora Isabel Seijas Ríos, al doctor Luis Ernesto Paz Enrique. Muchas gracias por su participación a ambos en el tema que acabamos de conversar, los semilleros de investigación en las universidades y la calidad de revistas científicas. Espero poderlos invitar nuevamente. Este tema da para mucho más. Hemos tenido 1 hora y nos ha quedado corto, imagínense. Gracias realmente por el interés, por la forma de prepararse. Súper agradable ha sido conversar con ustedes. Un fuerte abrazo a ambos. Y bueno, amigos, ya vamos terminando el programa. Nos vamos despidiendo. Ha sido un aprendizaje muy importante para todos. Espero que esto ayude a la formación de los editores, de los científicos, de los investigadores. Tenemos mucho más todavía por hacer y por dar. Les agradezco sus comentarios, sus sugerencias, como siempre. Un fuerte abrazo. Esto ha sido Diálogos con Yuli Valencia desde Miraflores TV Digital. Gracias.